Saludos estelares, mis queridos astroescuchas. De nuevo estoy con ustedes. Hoy, de vacaciones por la semana mayor, pues me he puesto a analizar muy bien todo este proceso de los eclipses que me parece muy interesante para todos nosotros los que estudiamos estos fenómenos y que nos apasiona la astrología antigua, nos apasionan eh, todas estas descripciones que yo diría que son algorítmicas, porque nos llevan a un procedimiento de interpretación tan distintivo del conocimiento de la sabiduría ancestral, que, que pues no tengo más que admiración para la astrología y para todos los tratados astrológicos. Hoy quiero hablarte de varias cosas que yo sé que para los estudiantes de astrología van a ser muy interesantes porque seguramente las desconocen, porque tienen que ver con la astrología tradicional helenística que tanto me gusta y también con la astrología oriental, la astrología védica, esa astrología hindú que es tan nutritiva. Mira, cuando hablamos de los eclipses, y eso es lo importante de no sacudir y no separar el esoterismo ni las comprensiones profundas, esos tratados profundos del alma que los alquimistas del pasado nos hacían acerca de los eventos en el cielo, cuando nos hablaban esos principios herméticos de que como es arriba es abajo, y eso de cómo es arriba es abajo es porque existe una conexión que ahora la física cuántica nos lo certifica, de que es esa sincronización que hay entre todos los eventos y todas las causas. Todas las causas están unidas y todas las cosas que pasan definen el destino de cada una de las partículas. Así que el todo, esa masa enorme, que lo podemos comparar con un océano, pues tiene mucho que ver con cada gota de agua, y lo que le pasa al océano le pasa a cada gota de agua. Entonces, cuando hablamos de esos principios alquímicos nos maravillamos porque tienen mucho que ver con esto de la física cuántica y los razonamientos físicos de la física actual, de la ciencia actual de este siglo XXI. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que de nuevo desempolvar lo esotérico y darle otra mirada, pero desde una perspectiva científica y no dogmática ni supersticiosa. Cuando las antiguas escuelas de sabiduría, tanto los estoicos, los gnósticos, que tenían su propia astrología, así como los hindúes, nos hablaban de los eclipses, ellos temblaban. Ellos consideraban que los eclipses están provistos de una magia de transformación, una magia alquímica. Cuando tú pasas por el proceso del eclipse, pasas por una transformación. Y esa transformación tenía gran escala. Por eso es que los eclipses eran tan respetados y se estudiaban la relación del eclipse con el rey, con el emperador, porque sabían que podía mover los cimientos de toda la civilización. Y qué mejor manera de trastocar el tiempo sino con la muerte de alguien muy importante. Entonces ellos estudiaban, pero milimétricamente, esos acontecimientos astrológicos mucho mejor de lo que lo hacemos los astrólogos de nuestra época. Los astrólogos de esta época han desarrollado una filosofía positivista. Y a mí me parece excelente, porque justamente eso demuestra que estamos en la época de Acuario, en la era de Acuario. El hecho de que hoy en día conocemos mejor al universo desde el punto de vista de la física cuántica, de tal vez de la filosofía transpersonal, eso nos hace comprender mejor e interpretar mejor a veces la parte espiritual. Y sabemos que nuestra mente es poderosa y que de manera de cómo interpretemos las cosas también depende de cómo esas cosas suceden. Hay una relación cuántica entre cómo nosotros nos proyectamos en un futuro, la línea de tiempo que nosotros escogemos para proyectarnos en el futuro a través de un paradigma mental y lo que sucede en realidad. Así que de ahí surgen los conceptos de los dobles cuánticos, ¿no? De cómo hay un abanico de posibilidades y un abanico
de representaciones de nosotros mismos en el tiempo que puede acceder a un destino, sí o no. Entonces yo creo que eso está bien, que lo practiquemos, ese positivismo, pero tampoco está bien que no veamos las posibilidades de ese abanico, de cuáles son las posibilidades que van desde lo negativo hasta lo positivo, por llamarlo de alguna manera. Tal vez podríamos llamarlo lo beneficioso y lo desagradable, lo que realmente nos molestaría. Y ojo con eso, con lo desagradable, porque a veces lo que es más desagradable es lo que cura, lo que causa más dolor cura. Como decía Platón, la oscuridad a veces nos ilumina. Y en ese orden de ideas es que quiero hablarte de los eclipses, porque justamente la oscuridad nos ilumina. Y eso lo sabía muy bien Carl Jung. Y cuando vemos lo que significaban los eclipses para los antiguos, nos damos cuenta que esa oscuridad era temida porque iba a causar sufrimiento, pérdida, crisis. Pero es que las crisis son sanadoras. O sea, las crisis más poderosas que podamos vivir en nuestras reencarnaciones son las que nos obligan a trascendernos, a ir más allá del ego, ¿no? Hay un suicidio del ego, lo que decían los estoicos. Hay un suicidio del ego, hay un trascender, una manera de ser, un comportamiento, un paradigma mental. Y entonces nos vamos a nuevos modos operandis que tienen que ver a veces con más amor, porque empezamos a ver después de una crisis muchas cosas las valoramos y las vemos con más amor. Y en el caso de que sean traumas, siempre esos traumas van a llevar una secuela y hasta que no lleguemos al final todavía no va a ocurrir un inicio, un comienzo. El final de finales es cuando realmente hemos progresado en esa escala de experiencias, trascendemos el dolor y nos vamos a una nueva vibración, una nueva frecuencia, una nueva forma de ser más positiva, más benéfica para todos, para el universo y para nosotros mismos. Entonces, cuando pasamos por una oscuridad, el retorno de esa oscuridad es la luz misma. Y eso es lo que pasa en un eclipse. Vamos el 8 de abril a vivir un eclipse solar. Y estos eclipses solares son muy importantes. No es que los eclipses lunares no lo sean, pero los eclipses solares, según la tradición esotérica astrológica, nos habla de que tiene que ver con hechos materiales. Y los eclipses lunares tienen que ver con procesos psicológicos, con procesos emocionales profundos. Eso no quiere decir que haya un intercambio de manifestaciones en los efectos que vamos a percibir. Muy bien. Cuando hablamos de los eclipses, nos ocupa tanto la sombra como la luz del eclipse para hacer las predicciones. Hay cosas que los astrólogos modernos muy poco estudiamos y que hay que tomar en cuenta, porque esa astrología tradicional tiene muchos mensajes importantes. Fíjense que normalmente siempre vemos en la casa que cae el eclipse, vemos los grados de la casa donde está. Sabemos que eso tiene un ciclo de 18 a 19 años que se repite en el tiempo y que son hechos conectados, entonces nos vamos a fechas específicas. Recordemos que la astrología es la ciencia de los tiempos, de los ciclos. Entonces allí vamos recordando lo que pasó en el pasado y vamos haciendo proyecciones en el futuro. Esto no tiene que ver la astrología con ser psíquico, tiene que ver con hacer buenos cálculos y hacer buenas interpretaciones de acuerdo a arquetipos, que son cuadros, digamos, de comportamiento energético, escenarios, y de allí hacemos un casamiento de todos estos aspectos que aparecen en la carta y que nos van a dar, pues, vestigios de lo que pudiese pasar. Más allá de hacer un pronóstico, la astrología lo que pretende es ver los posibles escenarios tratando de no ser determinista, que era lo que más hacían los antiguos. Creo que los antiguos cometían el error de ser demasiado fatalistas y de ver pues el aspecto más negativo, que era el que querían evitar. Nosotros nos tenemos que pasear por allí,
Yo pienso que eso es importante. Hay que pasearse por allí. No podemos evitar analizar el escenario negativo, pero también concentrarse es en el positivo. Cuando vemos que el eclipse, entonces vemos que el eclipse se va a dar a estos 19,22 grados. Y un eclipse viene siendo esa interposición entre el Sol, la Luna y la Tierra. A veces cuando se trata de eclipse de Luna es la Tierra que se interpone entre el Sol y la Luna. Pero cuando se trata de un eclipse de Sol es la Luna que eclipsa la Tierra, ¿no? La luz del Sol hacia la Tierra. En este caso ya tuvimos un eclipse el 25 de marzo, que fue a 5 grados y algo en el signo de Libra, ¿no? Estando, como es de luna, era un eclipse lunar, penumbral, el Sol estaba en Aries y la Luna estaba en Libra. Ahora bien, esos son unos grados que vamos a volver a tocar en un orbe. O sea, digamos que hay un orbe entre 8, hay astrólogos que toman hasta 15 grados. Y esa es una zona del zodíaco que va a tener una memoria. Va a tener ahora una memoria que va a unir este eclipse del 8 de abril con el eclipse del 25 de marzo. Y hay una serie de interpretaciones que tenían los antiguos con esto. Cuando hay un eclipse que se va a dar en el mismo sitio, y depende del tipo de eje que se toca, en este caso estamos tocando un eje cardinal. Y lo estamos tocando en una temporada del año que es muy sensible al eje cardinal de Aries Libra, porque justamente es cuando comenzamos la rueda zodiacal en Aries y activamos ese eje. O sea que la energía del Sol durante lo que fue justamente el equinoccio de primavera estaba muy activa y está activando justamente todos los planetas que están alrededor de esta temporada solar. Recordemos que las estaciones en la antigüedad eran muy consideradas. No es lo mismo cuando habían aspectos planetarios a principio del año zodiacal que al final, porque al final la energía solar decae, que es cuando viene el solsticio de invierno. Lo mismo que cuando se dan en el día o se dan en la noche. O sea, esas cosas eran consideradas en la antigüedad. Nosotros los astrólogos nos hemos olvidado un poco de esos métodos porque son complicados. Pero hay que retomar la astrología antigua para poderle dar mayor, asertividad a la interpretación. Entonces, ¿cómo sabemos que los eclipses, según los antiguos, eran poderosos? Iban a traer grandes transformaciones. Y esas transformaciones iban a deberse tal vez a pérdidas, a muertes o a situaciones conflictivas que podían ser también desgarradoras, decepcionantes, que iban a traer entonces una sensibilidad, una susceptibilidad que nos hace entrar hacia adentro y evaluarnos como humanidad, como seres humanos y mejorar. Era lo que decía Carl Jung de ver la sombra. La sombra, cuando leemos la Biblia nos dice que hágase la luz, lo que significa que realmente lo que había antes de la luz fue primero y era la oscuridad. Nuestra propia oscuridad es lo que oculta esa oscuridad. Cuando se va develando y se va descubriendo, pasamos de la ingenuidad al conocimiento y a la sabiduría. O sea, no puede haber, como decía Platón, sabios que solamente imaginan lo que es la luz. Tienen que vivir su oscuridad y dejar que esa oscuridad deje pasar la luz. Y eso es lo que pasa con un eclipse. El eclipse puede ser visto como una muerte, como esa oscuridad de alguna manera es una oscuridad espiritual, es una oscuridad psicológica que se produce en el planeta Tierra. Desde el punto de vista científico, los neutrinos bajan si hay una baja energética porque los rayos del Sol no inciden sobre el planeta.
Y esta es una época a nivel galáctico, dicho por la misma NASA, estamos recibiendo una radiación diferente, tal como decían los mayas, y nuestro Sol está súper activo. Y las radiaciones que nos están llegando ahora son radiaciones especiales. Entonces, eh, cada vez que colapsa la luz y estos astros, las grandes luminarias en la astrología, como es el Sol y la Luna, cuando ellas ocupan esas distancias equidistantes, o sea, que se ponen uno enfrente al el otro, cuando están en esas fases de luna nueva o de luna llena, se colapsa el tiempo, se colapsa el espacio-tiempo. Y entonces surge lo que está en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente colectivo. Nuestras programaciones subconscientes se reprograman después de un eclipse, después de esa oscuridad. Así que esa oscuridad es una oscuridad del alma, es una sombra psicológica de la cual van a renacer nuevos propósitos, nuevos direccionamientos de nuestra civilización, a nivel tanto de las masas, de los colectivos, como a nivel individual. Y como sabemos, hay eclipses de eclipses, como hay lunas nuevas de lunas llenas. No todas las lunas nuevas ni todas las lunas llenas tienen eclipse, pero hay unas que sí. Y hay unos eclipses que son fuertes y hay otros que son menos fuertes. ¿Cómo podemos saber cuando un eclipse va a mover mucho a la humanidad? Bueno, tendríamos que tomar en cuenta, según las tradiciones antiguas, esa sombra, esa oscuridad. Primero, si la oscuridad del eclipse toca el hemisferio norte de la Tierra, se dice que van a haber eventos que van a ser drásticos, que pueden llevar al dolor, al sufrimiento y a confrontar nuestra maldad, a confrontar la oscuridad que a veces es dolorosa y esas heridas que no nos gusta tocar ni ver. Si toca la parte sur, el eclipse realmente se dice que trae transformaciones, pero que van a ser eh, refrescamientos, más que, digamos, puntos neurálgicos. En este caso, este eclipse va a tocar el hemisferio norte, como el del 25 de marzo, lo que significa también que afecta más el hemisferio norte que al sur. O sea, que pueden haber eventos que van a estar más ligados con esa parte de la Tierra. Lo otro que también se mide es si el eclipse de la sombra, la cantidad de sombra, si es total, si es anular. Si es anular, por ejemplo, que es nada más la coronilla del Sol, lo que queda luminosa, quiere decir que al final no se cubrió por completo y la luz como que prevalece sobre la oscuridad. Así que el evento es dominado. El evento es dominado por nuestra sabiduría, por nuestro comportamiento, por las herramientas que tenemos a la mano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero cuando hablamos de que es total, y eso se mide a través de la intensidad del eclipse, eso lo pueden buscar en las tablas que da la NASA. Y si esa intensidad sobrepasa, llega a 1 o sobrepasa el 1, que en este caso es 1,05, 1,0556 creo que es. Quiere decir que es total y que esa sombra va a cubrir por completo a la Tierra. Y no es de buen pronóstico. Y cuando digo no es de buen pronóstico, ojo con eso. Vuelvo otra vez a la psicología positivista, que nos dice que nos va a tocar puntos neurálgicos y que tenemos que estar preparados para sacar todo lo que tal vez durante mucho tiempo nos ha estado perturbando. Más allá, yo lo veo más allá de ser algo personal. Yo creo que esto tiene que ver con algo general, con una visión de vida, con una filosofía social de cómo estamos viviendo ahora. Y el otro es si la latitud de la luna, porque realmente las latitudes del Sol y de la Tierra no se toman en cuenta, como tampoco las de los nodos. Se toma en cuenta es la latitud de la luna, si está hacia el norte o si está hacia el sur.
Y en este caso, la latitud de la luna está hacia el norte, lo que tampoco es de buen agüero. Como ya se dieron cuenta, cuando toca el hemisferio norte, las sombras, y las sombras son más intensas, más poderoso es el eclipse para crear transformación y cambios en la forma en que estamos viviendo. Y no hay otra forma menos que nosotros dejemos de aprender por contraste, porque esto es como una espiral ascendente según los alquimistas del pasado. En la medida que una persona tiene más experiencia y vive la vida no desde aprender de lo malo para hacerlo bueno, sino lo vive tomando en consideración las virtudes, desde la virtuosidad, los aspectos planetarios se viven de otra manera. No se viven desde lo negativo. Es más, llega un momento que no te afecta nada de lo que pueda pasar afuera. Pueden estar pasando grandes catástrofes y tú puedes estar incólume, centrado en tu ser divino. Entonces vives las cosas como un Buda. Lo vives desde la experiencia interior y no desde los hechos externos. Como decía el Maestro Jesús, el mal viene a mí y no tiene de dónde asirse. Entonces se ve que este eclipse va a ser fuerte. La única cosa con la que el eclipse no encaja por completo y que nos hace ver que lo que va a pasar va a tener un impacto, pero que no va a durar por mucho tiempo, es la duración. Se dice que cuando un eclipse dura más allá de 5 minutos en su fase de oscuridad, es un eclipse que puede ser muy dañino porque va a durar mucho tiempo el evento. Este eclipse dura 4 minutos y algo, o sea, no llega a los 5 minutos. Sin embargo, es un eclipse de una duración mediana que sí va a tener cierto impacto en el tiempo, ¿okay? Pero no como podría ser uno de 11 minutos, que es uno de las máximas que pueden ocurrir, ¿no? Lo otro es que este eclipse va a estar otra vez, esta zona, y ya vamos a hablar un poquito de la zona del zodíaco donde se va a dar el eclipse. Este eclipse se va a repetir, esta zona, el 2 de octubre, que lo vamos a tener a 10 grados y algo. Ya tuvimos esta zona tocada el 25 de marzo, después del equinoccio, a unos 5 grados y algo. Ahora lo vamos a tener a 19 grados 22 y después lo vamos a tener a 10 grados y algo más. Lo que significa que tenemos como un punto medio, una zona, que es justamente una nakshatra, hablando de las mansiones lunares, que es la astrología que a mí me gusta también, la astrología védica. Esta nakshatra es Revati. Esta nakshatra es muy importante porque es una nakshatra, es una mansión lunar, para los astrólogos conocen de las mansiones lunares, que son otras constelaciones aparte del zodíaco que se toman en cuenta. Y esta constelación está justamente tocando unos grados que tienen que ver con evolución espiritual. Revati para los hindúes es una constelación muy importante para transformaciones interiores, para cambios de visión espiritual, de profundidad espiritual. Esta transformación espiritual es interesante porque vamos a tener a los maléficos del zodíaco, que así eran considerados en la antigüedad, Saturno y Marte en conjunción en Piscis. Vamos a tener casi todos los planetas están en Aries. Y vamos a tener ascendidos, que eso es interesante, a Júpiter. Eso es importante, porque Júpiter es el benefactor del zodíaco, y cuando está por encima de las luminarias, cuando hay un eclipse, es de buen augurio. O sea que realmente vamos a tener ayuda divina. Es muy probable que hayan benefactores hasta a nivel espiritual que nosotros desconocemos que puedan intervenir, porque también se están formando unos trígonos, vamos a remarcarlos aquí con color azul, muy interesantes en lo que serían los asteroides, pero no les voy a agregar esta información acerca de los asteroides de astrología moderna, porque les voy a complicar muchísimo más la interpretación.
Lo importante es que hay algo espiritual, hay algo trascendental que nos va a mover a todos. Tal vez hayan líderes espirituales, eventos que tengan que ver con líderes espirituales, podría haber algo con el Papa, también con las iglesias, tal vez con las religiones, llámese el Islam, Israel, ya sabemos que hay puntos sensibles con todo esto, pero también puede haber a nivel político. Recordemos que lo político eh, es algo que tiene que ver también con nuestra filosofía. En la antigüedad lo político y lo espiritual estaban ligados los unos con los otros. Eh, y lo político marca diferencias. Fíjense que con el eclipse del 25 tuvimos los atentados en Rusia y también tuvimos alrededor de este eclipse lo que fue el accidente del puente de Estados Unidos. Y estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de ataques, cada vez está más cerrada la comunidad internacional con temas bélicos. Se está reorganizando la OTAN, se está reorganizando la ONU. Estamos hablando ya de convenios internacionales totalmente diferentes a lo que hemos vivido y a lo que estamos acostumbrados. También estamos hablando de acontecimientos económicos que están por venir, cambios en la economía, en la forma de hacer transacciones, en la forma de mover lo que son los mercados. Entonces, sí estamos en este año 2024, el 2025 está repleto de eventos de planetas transpersonales que también nos están hablando de cambios trascendentales. Plutón también está muy involucrado con estos eclipses, está haciendo toques, estuvo en el del 25 de marzo haciendo unos toques a la luna, al sol, y eso nos habla de que esos eventos se van a quedar, son eventos de transformación, son eventos que van a impulsar otros eventos. Y un eclipse nos está hablando de que de eso se va a seguir hablando por mucho tiempo. Entonces, atentos al eclipse del 8 de abril. En la antigüedad los eclipses se respetaban, las personas hacían ayunos, hacían mantras. Sobre todo los mantras hindúes están dedicados en los eclipses solares a Shiva, que es el, digamos, en ese Trimurti que está Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el transformador, el protector, el que se bebe el veneno durante el proceso de la creación es Shiva. Y el que más nos puede proteger, depurar y purgar es Shiva. Los eclipses son momentos de purga, de limpieza. No se debería de comer pesado, no se debería de tomar licor, no se debería de tener relaciones sexuales, no se deberían de hacer cosas importantes porque van a quedar selladas en lo que sería nuestra impronta kármica. Entonces, este eclipse es muy importante que lo evaluemos y que si podemos, bueno, hagamos ordenemos nuestra casa, limpiemos nuestros espacios. Si quieren podemos hacer dieta, ese día podemos hacer ayuno y rezar, orar, hacer contrición, reflexionar. Porque lo que hagamos, según lo que dicen las tradiciones budistas, se multiplica por eones de tiempo. Así que si hacemos el bien, eso va a servir para nuestro dharma personal. Pero si hacemos cosas negativas, se van a afianzar y se van a quedar para próximas reencarnaciones de una manera muy fuerte. Entonces, este es un eclipse fuerte, por lo que ya yo les comenté. Vamos a tomar en cuenta, entonces, tener más vida espiritual, porque lo que nos está diciendo Rebati es que tomemos en cuenta nuestros aspectos espirituales. Hay mucha gente, tengo muchos grupos espirituales importantes, donde nosotros hacemos trabajos, limpiezas, pero me he dado cuenta que la gente está muy abrumada por el materialismo, por la búsqueda del dinero y de la estabilidad económica, y a veces les queda muy poco tiempo para sus prácticas espirituales. El que tiene tiempo para los problemas y no tiene tiempo para lo espiritual siempre tendrá problemas. Entonces, date tu tiempo para hacer meditación, para reflexionar qué cosas debes de mejorar. Hay cosas a veces que cuando uno las medita, cuando uno está en silencio, uno se da cuenta dónde está cayendo en dificultades. Entonces salte de esos hoyos
reflexiónalos, ve cómo los puedes manejar mejor, pide ayuda, ayuda a tu yo divino, a tu yo cuántico, a esa versión de ti que ya ha superado todos estos problemas en el tiempo. Porque el tiempo y el espacio en lo espiritual no existen y siempre podemos tener una mejor versión de nosotros mismos. Espero que este video sea de tu agrado, lo aproveches y nos vemos en una próxima oportunidad.